Buenas tardes. El día de hoy les vengo a presentar acerca del trabajo titulado Uso de software educativo para el aprendizaje de operaciones matemáticas en temas de electrostática. Los autores de este trabajo son Gregorio Ronquillo Maínez, Verónica Valenzuela González y su servidor, Luis Daniel Carrillo Correa. Comencemos con una introducción. El avance de los estudios dentro del campo de la física se encuentra estrechamente relacionado con las matemáticas, siendo este último lenguaje empleado para expresar el significado de los conceptos físicos mediante el uso de las fórmulas. Esto se ve reflejado en la enseñanza de los temas de física en las instituciones educativas, donde el docente plantea un problema hipotético y cuya resolución implica el uso de una serie de fórmulas y operaciones aritméticas. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente suele apoyarse en el uso de tecnologías de la información y comunicación, es decir, las TICs. Las TICs permiten la digitalización de la información, con lo cual se puede filtrar y consultar cualquier dato de forma instantánea. Además, el uso de las TICs ofrece una variedad de alternativas en el medio de distribución de la información, empleando dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras de escritorio, etc. En el Tecnológico Nacional de México, Campus Chihuahua 2, se identificó que los estudiantes presentan problemas para comprender los procedimientos llevados a cabo en los ejercicios de la unidad electrostática de la materia de física general, los cuales consisten en la realización de operaciones matemáticas. Con el propósito de aprovechar las TICs como apoyo en los temas de electrostática para los estudiantes que cursan la materia de física general, se desarrolló una aplicación móvil como parte de un proyecto de tesis de la maestría en sistemas computacionales. Los temas que abarca el software o aplicación son descomposición de fuerzas, fuerza eléctrica, campo eléctrico y diferencia potencial. La elección de estos temas se debió a los comentarios de docentes de la materia, los cuales concordaron que en los temas donde los estudiantes presentan dificultades en su comprensión, específicamente en la resolución de los ejercicios. El software se divide a grandes rasgos en tres apartados: conceptos teóricos, ejercicios guiados y formulario. Para los conceptos teóricos se apoya haciendo uso de la realidad aumentada, mostrando un modelo tridimensional del concepto estudiado, así con su información correspondiente. En el apartado de ejercicios guiados se maneja a forma de paneles. En el panel principal se establece el planteamiento del problema y se solicita al estudiante ingresar una serie de datos. Una vez ingresados los datos, se activa el botón de calcular, lo cual va a desplegar un panel secundario en el cual se muestran todos los procedimientos y formas utilizados con su explicación correspondiente. Y lo que vendría siendo el apartado de formulario, se muestran las fórmulas empleadas en los ejercicios, esto a forma de referencia. En el presente se describe la experiencia del uso en el aula de esta aplicación como apoyo didáctico en el curso de Física General durante la unidad de electrostática con estudiantes de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico Nacional de México, Campus Chihuahua 2. Esto nos lleva a la pregunta de investigación. Después de desarrollarse el software educativo para los temas de electrostática, debe utilizarse en el aula para definir la estrategia de integración de la herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este trabajo se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo se integró el software educativo para temas de electrostática en el curso de la materia de física general de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales durante el semestre enero-junio 2024 en el Tecnológico Nacional de México, Campus Chihuahua 2? Dicho esto, pues nuestro objetivo es la descripción de la integración del software educativo para temas de electrostática en este curso. Para llevar a cabo esto, se manejó este trabajo como un estudio de caso sobre la experiencia de uso del software por parte de un grupo de 34 estudiantes de la materia de física general de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales en el Tecnológico Nacional de México, Campus Chihuahua 2, durante el semestre enero-junio 2024. A los alumnos se les proporcionó una versión preliminar del software, el cual fue distribuido por medio de la plataforma Moodle de la materia. El tiempo establecido para la prueba del software fue de 3 semanas, siendo este el mismo que tienen los estudiantes para ver los temas de la unidad electrostática. Para verificar la situación durante el transcurso de la prueba, se consultó periódicamente al docente encargado de la materia, y una vez concluido el periodo de prueba, se consultó nuevamente con el docente para saber cómo se implementó el uso del software dentro del contexto de la clase. Dicho esto, llegamos a los resultados y cómo se integró esta aplicación. Durante el transcurso de las clases, en un inicio se presentaba mediante una presentación los temas de la unidad, y una vez terminada la explicación por parte del docente, se les solicitó a los estudiantes abrir la aplicación y usar el apartado de realidad aumentada.
Esto con el fin de que pudieran visualizar el modelo tridimensional del concepto estudiado y pudieran reforzar este concepto con la información que proporciona la aplicación. En el caso de la parte práctica, se dio primero la explicación del ejercicio por parte del docente, para posteriormente encargar a los estudiantes la resolución de una serie de ejercicios, los cuales se basaban en los ejercicios del software, y una vez resueltos, se verificaba el resultado con este mismo. Aquí ya podemos observar unas pantallas que se había comentado en los paneles, el planteamiento del problema, se ingresan los datos, y una vez dando el clic calcular, se va a desplegar la explicación de cada uno de los procesos y operaciones aritméticas necesarias para llegar a la solución. Comenzando con lo que vendría siendo un diagrama de vectores en el cual se acomodan los datos que fueron ingresados por parte del alumno. Aquí además se puede visualizar el ángulo correspondiente a cada uno de estos vectores y si este se encuentra dirigido hacia el eje horizontal, es decir, las X, o si se encuentra dirigido hacia el eje vertical, es decir, las Y. El siguiente paso correspondería a la descomposición de los elementos en su componente X y Y, por lo cual se toma el valor del vector y se multiplica por la función de coseno o seno del ángulo correspondiente. La decisión de si usar coseno o seno dependerá del ángulo y hacia qué eje se encuentra dirigido, siendo que se utiliza la función coseno en la componente que representa el eje al cual está dirigido el ángulo. Un ejemplo de esto que podemos observar aquí pues es en la fuerza número 1, en el cual en el diagrama de vectores observamos que el ángulo está hacia el eje horizontal, es decir, hacia las X, por lo cual en su componente se va a utilizar el coseno en las X, mientras que en las Y se va a utilizar la función de seno. Aquí existen particularidades también en las cuales puede que el vector se encuentre sobre un eje. En este caso no se aplica la fórmula que mencioné anteriormente, sino que se toma directamente su valor y al componente restante se anula o se pone con un valor de 0. Después se deberá sacar el vector resultante, por lo cual se acomodarán los datos obtenidos en el paso anterior en forma de vector y se le agregará el signo correspondiente al cuadrante en el cual se encuentre. Una vez acomodados estos datos, se realizará la sumatoria de los vectores y se obtendrá el vector fuerza resultante. A continuación se deberá sacar la magnitud, por lo cual se usa la siguiente fórmula en la cual se saca la raíz de los componentes de I y J del vector fuerza resultante, los cuales se suman y están elevados al cuadrado. Una vez sustituidos los datos en la fórmula, obtenemos el valor de la magnitud. Por último, se saca el ángulo del vector fuerza resultante. Esto mediante la siguiente fórmula en la cual se considera que el ángulo es igual al arco tangente de la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, considerando el cateto opuesto como el valor j del vector resultante, mientras que el cateto adyacente vendría siendo el valor en i del vector. Una vez hecho la sustitución, obtenemos el ángulo. Se debe mencionar que aunque se obtuvo un ángulo, este puede presentar modificaciones dependiendo del cuadrante en el que se encuentre, ya que si se encuentra en el primer cuadrante, pues el ángulo que obtuvimos es el ángulo real, pero en cambio, si se encuentra a partir del segundo cuadrante, o el tercero, o el cuarto, pues se tiene que hacer una modificación para obtener el ángulo correcto. En el caso del segundo cuadrante, pues se toma el valor de 180 grados y se le resta el ángulo actual. En el caso del tercer cuadrante, se le suma 180 grados al ángulo actual. Y en el caso del cuarto cuadrante, que vendrá siendo el caso de este ejercicio, pues se toma 360 grados y se le resta el ángulo actual, con lo cual obtenemos el ángulo real del vector fuerza resultante. Los procedimientos que se vieron anteriormente forman la base de los ejercicios de los temas relacionados con fuerza eléctrica y campo eléctrico, en los cuales se ven de la misma manera, con la diferencia de aquí que ya se considera el uso de las cargas, con una unidad en específico, manejando lo que son los microcoulombs generalmente, como podemos observar. Además, se debe acomodar esos elementos dentro de una gráfica, ya que servirán para realizar el análisis de las cargas, el cual consiste en analizar la interacción de las cargas. Si estas presentan signos diferentes, pues estos tendrán una fuerza de atracción, mientras que si tienen signos iguales, pues mostrarán una repulsión. Esas interacciones se representan como un diagrama de vectores, como podemos observar a continuación. Hecho esto, el siguiente paso sería la aplicación de la fórmula,
sea en el caso de fuerza eléctrica, como estamos viendo en el ejemplo, o el de campo eléctrico. Aquí ya se muestra una explicación de lo que vendría siendo la fórmula con sus componentes necesarios y sus unidades correspondientes. Después se empieza a sustituir los valores dentro de la fórmula de fuerza eléctrica, en este caso correspondiente a la interacción entre la carga 3 y la 1, obteniendo su fuerza eléctrica correspondiente. Se debe mencionar que a partir de este proceso se va a hacer por cada una de las interacciones. Los siguientes pasos son similares a los que vimos en un inicio, es decir, la descomposición de fuerzas y todos los demás pasos. Hay algunas excepciones, por ejemplo, algunos ejercicios manejan ya lo que vendría siendo ecuaciones de segundo grado para averiguar una distancia de una carga, la cual se encuentra entre otras dos. Como podemos observar aquí en la gráfica, pues se tiene planteado una carga número 1 y una carga 2 con ciertas distancias y desconocemos dónde se debería posicionar una tercera carga para que eso represente un valor nulo. Con lo cual se debe hacer una sustitución en la fórmula inicial, en este caso correspondiente a la fuerza eléctrica. Se empieza sustituyendo los valores, pero como desconocemos, por ejemplo, la distancia, eso se van a sustituir posteriormente. Aquí vamos a empezar a eliminar algunas variables, por ejemplo, la variable Coulomb, pues no la necesitamos, por lo cual la vamos a eliminar. Y como desconocemos el valor de la carga 3, que es la que se está buscando, pues también la eliminamos, dando como resultado el valor de la carga número 1 sobre la distancia, de igual manera para la interacción de la carga número 2. Hecho esto, vamos a empezar a sustituir con los valores que tenemos. Como desconocemos la distancia, pero conocemos una ecuación que representa esta variable o esta incógnita, pues la sustituimos en esta fórmula. Una vez sustituida, se cambiarán los datos para obtener una ecuación de segundo grado. Esta ecuación la vamos a sustituir posteriormente en la fórmula general. Esto con el objetivo de obtener la posición o el valor aproximado de lo que vendría siendo la distancia de esta carga. Cual empezamos con la sustitución y obtenemos dos valores, los cuales solo vamos a tomar el que esté aproximado o esté dentro del rango de la distancia total entre las cargas. Una vez seleccionado este, pues nada más lo sustituimos en las fórmulas que representan la distancia y obtenemos la posición de la carga correspondiente. Tenemos el apartado de formularios, que como había comentado, es un complemento para que los estudiantes puedan consultar las fórmulas utilizadas a lo largo de la clase. Y finalmente llegamos a las conclusiones. El uso del software durante las clases fue como un apoyo didáctico en la enseñanza de los temas de electrostática, abarcando desde la parte conceptual con el uso de la realidad aumentada hasta la parte práctica con la solución de los ejercicios basados en el software, siendo esta última parte donde se observó la importancia de la enseñanza de las bases matemáticas en el estudio de la física, debido a que los ejercicios vistos en la clase se basan en la resolución de operaciones aritméticas que abarcan temas que van desde la trigonometría hasta el cálculo vectorial. Además, el que se haya usado el software como apoyo didáctico durante las clases abre la posibilidad a seguir desarrollando nuevos proyectos con el objetivo de apoyar a los estudiantes de las diferentes instituciones en su proceso de enseñanza-aprendizaje de los temas de electrostática. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que tengan un bonito día y muchas gracias por su atención.